Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión les traigo una impresora térmica POS y su marca es Haltech y su referencia es HAL-308. Esta es una impresora de punto de venta que la podemos utilizar para supermercados, restaurantes y ese tipo de negocios que utilizan software contable. Entonces bueno, vamos a mirar sus lados, vamos a mirar qué tanto tiene, cómo instalarla en Windows con su cable USB para que si ustedes las quieren pues lo sepan hacer. Entonces bueno, sin más decir, vamos con este video. Aquí tenemos la impresora pues dentro de su caja. Por aquí están pues algunos datos de la impresora, también trae otros datos por acá también hay otros datos interesantes que nos dicen algo de la impresora. Eso está muy bien. Por acá están los números de soporte técnico y vamos a mirar a ver qué hay dentro de la caja. Entonces abrimos aquí, acá, y primero que todo por aquí tenemos un documento que bueno, ahora lo vamos a mirar más de cerca, y por acá también tenemos un CD. Y bueno, primero vamos a revisar qué hay por acá. Por aquí tenemos el cable de poder. Veamos qué hay más por acá. Tenemos por aquí un cable USB. Por aquí tenemos un papel de muestra u obsequio. Veamos qué más hay por acá. Aquí tenemos el adaptador de corriente. Por acá también tenemos un soporte de pasta. Y no tenemos nada más por esta parte, solamente este cartón que divide entre los accesorios y la impresora, que ya la vamos a retirar también. Por aquí está. Y pues como se pueden dar cuenta, por aquí ya no tenemos nada más. Por aquí tenemos el mini CD que lo vamos a retirar para verlo un poquito. Y bueno, por aquí lo tenemos. Nos dice que por aquí tenemos unas herramientas, controladores para Android, para iOS, controladores para Windows, manuales y bueno, y otras cositas que pues ya lo vamos a mirar más tarde, aunque vamos a mirar en realidad lo que nos interesa, que en este caso es el controlador para Windows. Si de pronto ustedes tienen esta impresora o la adquieren y de pronto pierden este CD o no tienen unidad de CD, recuerden que ahí en la descripción del video les voy a dejar el controlador, o sea, los archivos que van en este CD para que ustedes lo descarguen y pues puedan instalarlo. Por aquí tenemos este documento que lo retiramos, que nos dice pues qué es lo que trae la impresora, trae algunas cositas que tenemos que tener en cuenta, aunque yo lo estuve mirando este manual y la verdad es que este manual en realidad no funciona para la impresora que tenemos. O sea, hay muchas cosas que dice aquí, pero muchas no se pueden utilizar con esta impresora, para que lo tengan en cuenta, cosa que algunas cosas sirven y otras no. Pero pues de todas maneras ya saben que en este video pues vamos a mirar toda la información de esta impresora. Por aquí tenemos el cable USB que bueno, lo vamos a retirar de esta bolsita. Y podemos mirar que bueno, primero que todo es delgado. Por aquí tenemos su conexión USB tipo A macho para conectar en el computador. Y por acá en el otro lado tenemos su conector USB tipo B macho para conectarlo en la impresora. La medida de este cable es de 1 metro con 20 centímetros y por aquí también tiene su filtro de núcleo de ferrita. Por aquí tenemos el papel que viene de muestra, lo vamos a retirar de por aquí. Y primero que todo les comento que este es un papel de ancho de 80 milímetros, de largo no sabría decirles cuál es su largo. Y de una vez también les indico este soporte que es para colocarlo por aquí y después introducirlo en la impresora para que el papel dé vueltas fácilmente. Aunque este soporte es opcional colocarlo. ¿Se recomienda colocarlo? Sí, pero si no lo tenemos, no hay problema, el rollo puede girar libremente si no tuviera este soporte. En este papel podemos conseguir papeles un poco más grandes, que les voy a indicar que viene a ser así más o menos, aunque viene más ancho. Yo ya me he consumido algo de este papel, entonces bueno, voy a hacer esto por acá para también indicarles que este es un papel térmico químico que pinta con el calor. Entonces por ejemplo yo hago una fricción aquí y miren que esto pinta por el calor que se genera en el momento que yo hago el rayón. Por tanto esta impresora pues no necesita tinta
únicamente con su cabezal térmico es capaz de imprimir letras y símbolos aquí en este tipo de papel. Ahora sigamos con el cable de poder de color negro con buena construcción, es muy grueso. La medida de este cable es de 1 metro con 20 centímetros. Por aquí tenemos la conexión para la pared, para el tomacorriente que viene con su fase, su neutro y polo a tierra. Y por el otro lado, por acá tenemos la conexión C13 para conectarlo en el adaptador de corriente que pues ya lo vamos a mirar. Por aquí tenemos el adaptador de corriente en esta bolsa plástica. Vamos a sacarlo de aquí. Por aquí tenemos, bueno, ya el adaptador de corriente por fuera de su bolsa plástica. Es de color negro, rectangular, tiene por aquí esta lineacita. Y por acá tenemos una luz LED que se enciende de color verde cuando se conecta el cable de poder por acá en la entrada. C13 está sellado totalmente. Pasamos a la parte de acá abajo, entonces tenemos unos soportes por aquí. Estos soportes de aquí son de plástico y estos soportes de aquí son de goma. Los soportes de goma son para que el adaptador de corriente pues no se mueva casi, aunque sí se mueve, y los de pasta sirven también acompañando los de acá para que este sticker no roce con la superficie. Este sticker también pues indica otras cositas importantes, que entre ellas pues nos dice que la corriente de entrada es de 100 hasta 240 voltios y su corriente de salida es de 24 voltios por 2.5 amperios. También nos indica el modelo exacto de este adaptador de corriente, que se los voy a mencionar. Su referencia es la ZL-D060W240-2500. Por acá pues saliendo el cable del adaptador de corriente tenemos aquí esta gomita que permite que el cable pues no se parta internamente. La medida de este cable es de 1 metro con 10 centímetros. Por aquí tenemos su filtro de núcleo de ferrita y por acá también tenemos la punta que entra en el adaptador de corriente. Ahora sí, por aquí tenemos la impresora, está dentro de esta bolsa plástica, entonces vamos a retirar primero que todo esta bolsa plástica y viene con estas protecciones para evitar las rayas, entonces también vamos a retirar esto. Y como se pueden dar cuenta, bueno, es negra y por acá arriba tiene su grabado como brillante. También vamos a hablar un poquito de las medidas. Entonces en la parte de fondo hacia acá tenemos 18.5 centímetros o 7.28 pulgadas. De ancho de aquí hasta acá tenemos 14.4 centímetros o 5.66 pulgadas. De alto aquí en esta parte hasta acá tenemos 14.1 centímetros o 5.15 pulgadas. En el peso tenemos 1 kilogramo o 2.25 libras. Ahora vamos con sus lados. Entonces primero que todo estamos en la parte de encima. Por aquí tenemos un sticker de la marca de Haltech. Por aquí tenemos la salida de papel. También tenemos una sierra para nosotros poder cortar el papel manualmente, porque esta impresora tiene corte automático y también tiene corte manual. Entonces esta nos sirve para el corte manual. Por acá abajo tenemos dos botones. Un botón es el botón Fit, que nos sirve para sacar papel cuando nosotros queramos. Eso ya lo vamos a ver más tarde. Y también nos sirve para imprimir una página de prueba. También vamos a mirar más tarde, cuando ya la conectemos, cómo hacer eso. Y por acá tenemos un botón que tiene como unos engranes. Es un botón de configuración, que en este caso para este modelo este botón no tiene ninguna función, pero el proveedor me comentó que este botón sirve para restablecer la configuración en otro modelo parecido a este, que pues ya tiene Bluetooth, tiene conexión Wi-Fi, tiene conexión por cable a la red. Entonces con este botón podemos restaurar esa configuración, por ejemplo, de las IPs. Pero como esta impresora no es de red, entonces en este caso este botón pues no lo utilizamos para nada. Después tenemos unos 3 LEDs indicadores que se encuentran por aquí. Solamente se miran cuando se encienden. Entonces, por ejemplo, empezamos desde el LED del lado izquierdo, que se enciende de color azul cuando la impresora está encendida. Después sigue el LED que se puede encender de color rojo cuando hay un error de la impresora.
por ejemplo, que se quede sin papel, también de pronto cuando hay un error en el cortador en la cuchilla, también se puede iluminar cuando hay un sobrecalentamiento del cabezal de impresión y también pues otro tipo de errores. Y por último, el que está al lado derecho es una luz LED que se puede encender de color rojo también cuando no tiene papel o cuando la compuerta está abierta o está mal cerrada. Ahora estamos en la parte de atrás de la impresora y por aquí únicamente tenemos el sticker de Haltech POS. Ahora estamos en la parte izquierda de la impresora y únicamente por aquí tenemos el botón que levanta la compuerta para nosotros poder ingresar el papel. Ahora estamos en el lado derecho de la impresora y por aquí tenemos el switch de apagado y encendido de la impresora. Ahora estamos en la parte de atrás de la impresora y por aquí tenemos un sticker donde nos indica la página web para el soporte técnico y también un teléfono de ayuda y sus horarios de atención. Y más abajo por acá tenemos el puerto de entrada de la corriente para conectar el adaptador de corriente. Después tenemos un puerto RJ11 para la conexión del cajón monedero. Y por último tenemos el puerto USB tipo B hembra para la conexión del cable USB que ya miramos. Ahora estamos en la parte inferior de la impresora y primero que todo en el medio tenemos un sticker donde nos indica primero que todo la marca de la impresora, el modelo que ya les había comentado que es una HAL-308, por aquí está el papel con el que trabaja, que por lo general como miramos que venía con el papel de muestra es de un ancho de 80 milímetros, pero el tamaño de impresión es de 79.5. La velocidad de impresión es de 200 milímetros sobre segundo. Por aquí tenemos también la información de la corriente con la que trabaja, que ya habíamos mirado que el adaptador de corriente es de 24 voltios por 2.5 amperios, su interfase o conexión es por USB y su controlador es compatible con ESC-POS. Y por último tenemos el serial de la impresora. Externamente por acá tenemos unas gomitas, 4 gomitas que sirven para que nosotros coloquemos la impresora en una superficie y no se mueva de ahí, que se quede fija. Y también tenemos aquí los huequitos que sirven para colocarla si nosotros quisiéramos en la pared, lógicamente con tornillos y unos chazos, entonces la podemos encajar en la pared para que quede fija y podamos imprimir desde esa manera. Ahora vamos a mirar la parte interna de la impresora. Para eso presionamos el botón y sostenemos aquí para que esto no golpee hacia atrás. Sin embargo, lo hacemos hasta esta parte para poder mirar mejor internamente. Entonces, primero que todo, por acá arriba les indico la gomita que arrastra el papel, que lógicamente esta se sabe ensuciar con el tiempo, entonces tenemos que limpiarla con un algodón y alcohol. La limpiamos y después esperamos a que seque y así va a quedar más limpia para que arrastre el papel fácilmente. Por acá tenemos la parte donde vamos a colocar el papel, que ahora vamos a mirar cómo hacerlo. Y por acá internamente, primero que todo en la parte de arriba tenemos la cuchilla que corta el papel y más abajo tenemos el cabezal térmico de impresión. Este cabezal también se sabe ensuciar y lo que podemos hacer es limpiarlo con un cotonete o un copito, lo humedecimos con alcohol. La impresora debe estar apagada, fría, desconectada y pasamos el copito de allá hacia acá para poder limpiar ese cabezal. Esperamos alrededor de 1 minuto para que se seque el alcohol y después ya podemos utilizar la impresora. Ahora vamos a mirar cómo insertar el papel. Entonces nuevamente abrimos la compuerta, hacemos esto por acá. Por aquí tenemos el papel que vamos a utilizar. Entonces, como les comentaba, lo podemos colocar simplemente así. Colocamos aquí, bajamos la compuerta y como les había comentado, esto lo podemos retirar así cortándolo. Aquí se me fue un poquito mal, pero bueno, igual ahí ya está bien cortado. Esa es una manera de colocar el papel. La otra opción es con el soporte. Abrimos aquí, sacamos el papel y por aquí tenemos el soporte que lo vamos a colocar en este rollito por acá y esto tiene que quedar aquí en estas partes, aquí y acá, para que quede en el aire. Entonces lo cogemos así, colocamos de esta manera, un poquito complicado, se sabe poner a veces, así, listo. Entonces aquí en este soporte va a quedar girando más fácilmente. Por tanto, si ustedes tienen
el soporte, pueden utilizar el soporte, y si lo pierden o no lo tienen, lógicamente que pueden utilizar el papel sin el soporte colocándolo ahí. Ahora sí, ya teniendo el papel acá adentro, bueno, vamos a hacer la conexión de la impresora para mirar otras cositas adicionales. Ahora, para hacer otros ensayos tenemos que conectar la impresora, entonces para eso conectamos el cable de poder al tomacorriente y la otra punta del cable de poder la conectamos al adaptador de corriente, y como ya les había dicho, el LED del adaptador de corriente se va a encender y la punta de este adaptador pues ya la conectamos en la impresora. Ya estando conectada la impresora con la corriente, entonces por acá tenemos el switch en la parte de acá, lo pulsamos para encenderla y miren, ahí ya hubo ese pitido que nos indica que ya está encendida, y por acá tenemos el LED de color azul que, como les comentaba también, cuando se enciende eso indica que está encendida y esperando pues por la impresión. Y primero que todo les voy a indicar cómo sacar papel con el botón Fit. Como les había comentado, presionamos este y miren que cada vez que lo presiono sale papel. Si quieren pueden tenerlo presionado y va a sacar bastante papel. Entonces bueno, esa es una de las cosas que quería indicarles. Lo otro es que cuando la puerta está abierta, la impresora va a pitar varias veces hasta que nosotros cerremos la puerta correctamente y que el papel también esté instalado correctamente. Entonces voy a abrir aquí y miren cómo empieza a pitar. Entonces bueno, yo de todas maneras voy a organizar aquí el papel. Y listo, ahí ya queda. Vuelvo a cerrar y miren que ya se quita el pitido. Volvemos a arrancar aquí manualmente, porque también les comento que ella corta automáticamente siempre y cuando haya una impresión de por medio, o sea, imprime y después corta el papel automáticamente. Entonces aquí, como únicamente lo colocamos así, tenemos que cortarlo manualmente. Y para mirar ese corte automático, pues también podemos ensayarlo con una impresión de prueba. ¿Cómo hacemos esa impresión de prueba? Apagamos desde acá, desde el switch, esperamos que se apague. Listo, ya se apagó. Entonces bueno, para sacar la impresión de prueba tenemos presionado el botón Fit, encendemos la impresora y cuando aparezca el LED de color rojo podemos soltar y va a imprimir la página de prueba. Entonces ahí ya la encendí y ahí sí ya soltamos. Y esta es la impresión de prueba de la impresora. Y miren que de una vez aquí hace el corte, no sé si lo alcanzan a mirar aquí, corta de todos los lados y aquí este queda como para únicamente coger y sacarlo. Y ya unos datos adicionales que les comento es que la resolución de impresión es de 203 puntos por pulgada, la vida útil del cortador de la cuchilla es de 1.5 millones de cortes y la vida útil del cabezal térmico de impresión es de 150 kilómetros impresos. Ahora vamos con la instalación del controlador de esta impresora en un computador con Windows. En este caso tengo Windows 10, pero voy a tratar de explicarlo para que sirva también para Windows 11. Entonces bueno, primero que todo vamos a conectar el cable USB que traía la impresora en el puerto USB del computador y la otra punta la conectamos en el puerto USB de la impresora. Listo, ya está conectada. Entonces bueno, vamos a hacer captura de pantalla acá en Windows para mirar de una mejor manera toda la instalación. Entonces primero que todo, para verificar de que la impresora está conectada al computador, que de pronto no esté conectada por el puerto USB, que esté apagada, entonces vamos a verificar de que sí esté siendo reconocida en el computador. Vamos acá al menú inicio, clic derecho y le damos administrador de dispositivos. Vamos aquí donde dice controladoras de bus serie universal, eso es todo lo que tenga que ver con los puertos USB, y tenemos que mirar esta que diga no hay una impresora conectada. Eso indica que ya está conectada la impresora. Ahora bueno, cerremos aquí. Después utilizan el CD o descargan el controlador que yo les dejo ahí en la descripción del video. Van a descargar este archivo que yo ya lo traje hasta acá, hasta el escritorio. Ustedes lo van a descargar, va a aparecer en descargas y de allá si quieren lo traen para acá o lo pueden utilizar allá en descargas. A este le vamos a dar clic derecho. Vamos aquí a utilizar el programa de WinRAR y le damos extraer aquí. Esperamos un momento que se extraigan todos los ficheros. Esto demora, depende del tipo de computador que tengamos, el procesador, la memoria, el almacenamiento, ese tipo de cosas. Entonces esperamos que se extraigan todos los ficheros
Listo, ahí ya terminó y nos va a salir esta carpeta. La abrimos con doble clic y después vamos aquí a la parte donde dice Resave, después Windows Driver y a este le damos clic derecho, ejecutar como administrador. Si no les aparece ejecutar como administrador, simplemente le dan abrir. Entonces le damos ahí, aparece estas opciones, entonces elegimos primero que todo el sistema operativo, que en mi caso es Windows 10. Si ustedes tienen Windows 11, colocan Windows 11. Después vamos a la siguiente opción que vamos a colocar, que es por el puerto USB, que la vamos a conectar. Y por último nos dice cuál es el tipo de impresora que tenemos. Recuerden que esta impresora imprime en tamaño de papel de 80 milímetros, por tanto podría ser esta o esta. Entonces, ¿cuál elegimos de las dos? Esta de acá es la que tiene corte automático y esta es la que no tiene corte automático. Si ustedes instalan esta, se instala el controlador pero sin corte automático. Por tanto, en mi caso voy a elegir esta. Si quieren de pronto probar el puerto USB que está conectada para ver si está respondiendo, pueden darle aquí en Check Port. Esperan un momento. Y miren que la impresora muestra de que sí, ella está conectada en el puerto USB número 10. También le pueden dar en la parte de acá abajo y también va a imprimir la página de prueba que ya habíamos mirado hace rato. Entonces eso indica de que sí está conectada normalmente. Por aquí nos muestra el idioma, tenemos inglés, chino y japonés. Por tanto dejamos el inglés, que es con el que más nos podemos desenvolver. Y por acá nos da la opción de que esa impresora, después de que se instale, ya quede como predeterminada para imprimir. Entonces le damos ahí, le damos instalar, esperamos un momento, ahí nos dice que ya se instaló, le damos aceptar, listo, ahí ya se instaló y nos dice que si queremos imprimir una página de prueba, aunque ya imprimimos bastantes papelitos diciendo que ya está instalada, le voy a dar que sí. Si ustedes quieren ahorrar papel, le pueden dar que no, porque ya estamos seguros de que se instaló. Le doy en sí y miren que aquí ya imprimió, incluso ella pitó diciendo que ya acabó de imprimir. Se cerró el cuadro de diálogo, cerramos esto aquí y ahora vamos acá al menú inicio, le damos aquí en configuración, vamos aquí a la parte donde dice dispositivos, después impresoras y por aquí tenemos que buscarla, que diga, miren, aquí está 80 POS. Le damos un clic ahí, le damos en administrar. Recuerden que todos esos pasos es para Windows 10, pero se pueden parecer un poquito a Windows 11. Vamos acá a la impresora para retirar todos estos papeles. Listo. Y le vamos aquí a dar a imprimir una página de prueba. Entonces ahí ya nos imprime todo este documento. Miren que ahí ya lo cortó y esto es lo que está imprimiendo. Y ahí pita a lo último para saber de que acabó de imprimir. También les comento unas cositas adicionales, es que si ustedes le dan aquí en preferencias de impresión, van a la configuración de la impresora, donde vamos a mirar unas cositas poquitas, no tan avanzado. Primero que todo, bueno, vamos acá en la parte donde dice presentación y es así como se va a imprimir. Por acá hay otras opciones avanzadas que esta parte más bien no la tocamos. Vamos por acá en el papel, bueno, todo esto no tocamos. Aquí es donde verdaderamente importa ya las configuraciones. Aquí es donde dice donde hay rotación, que si podemos imprimirlo en modo espejo o invertido. Por aquí está para restaurar las configuraciones que se hayan hecho en la impresora. Y por acá arriba tenemos otras opciones, que es para que se abra el cajón monedero, que sí corte. Entonces aquí dice después del documento, puede cortarlo antes o no cortarlo. Por acá, bueno, acá aparece la densidad, que me imagino que bueno, es para que pinte un poquito más. Lo dejamos en default. Por acá es que el bip que hace no pite o lo haga después del documento o antes del documento o cuando está imprimiendo. Entonces esta opción por lo general, si quieren que pite cuando termina la impresión, lo dejan ahí. Si no, en mi caso no quiero que pite, le doy none, que significa que no. Por acá está como las configuraciones de calidad, creo que son estas, y bueno, ya son otras cosas sobre logos. Y bueno, esa es la parte. Entonces yo le doy aplicar, aceptar. Vamos a darle nuevamente una página de prueba. Le damos un clic y miren que ahora imprimió, pero ya no pitó porque ya le di la configuración acá. Entonces miren, así fue lo que pasó. Ahí pueden
ensayar varias cositas en esas configuraciones. Entonces bueno, aquí ya damos atrás y miren que también aquí ya nos muestra que dice que está predeterminado para que cuando nosotros hagamos un documento automáticamente la impresora ya esté lista para imprimir. Listo, bueno, entonces ya cerremos esto por aquí. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Entonces por último me queda comentarles sobre algo de la impresora que me pareció a mí un buen diseño, muy bonito. Este brillante así me gustó para mirarla, pero me doy cuenta de que se mancha mucho. También hay la posibilidad de que se raye fácilmente, pero si está así muy limpia entonces puede mirar muy elegante. Recuerden que esta impresora no tiene impresión por red, por tanto esta se recomienda solamente para computadores que vayan a tener su propia impresora, que esté solita. Pero si ya quieren una impresora en la cual puedan imprimir desde varios equipos a la vez, pues ya les recomiendo otras impresoras que dejo ahí en la descripción del video, que la una es una Haltech modelo HAL-POS 80UL y la otra que es una Ronta RP326, que ya hice video sobre esas dos impresoras. Ahí en la descripción del video dejo esos enlaces de sus videos por si de pronto quieren verla. Y bueno, sin más decir, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Si es así, pueden dar el me gusta. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a este canal. Y también me gustaría que me comenten qué les pareció este video, qué les pareció esta impresora, si ya la tienen, si planean adquirirla, bueno, entre varias cosas. Entonces, bueno, ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.